No llames a tu marido. Llama a un taxi y escapa por la ventana del baño. Ahora mismo, ponte a salvo. Estábamos disfrutando de una cena romántica cuando una anciana desconocida de repente me susurró al oído y me puso un fajo de billetes en la mano. Fue justo en el momento en que mi marido se había levantado para contestar una llamada. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Antes de que comience la historia principal, por favor dejad en los comentarios desde qué región de España o del mundo nos estáis viendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que el canal siga creciendo y podamos contaros historias aún más interesantes. Fuera de la ventana del restaurante, la nieve caía pintando un paisaje poético. Copos grandes y suaves bailaban en el silencio, posándose sobre el mundo blanco que ya cubría Gestad. Desde nuestra mesa en el segundo piso del Hotel Belwé, el paisaje de los Alpes parecía una pintura al óleo majestuosa. Los picos afilados atrapaban la luz de la luna, creando siluetas negras contra el cielo nocturno despejado. El interior contrastaba completamente con el frío mundo exterior. Una chimenea cálida, el sonido de un violín tocando melodías románticas, y el suave tintineo de la cubertería de plata sobre los platos de porcelana creaban un caparazón de lujo y confort. Valentina respiró hondo, intentando absorber todo aquello. Se ajustó el elegante pañuelo de seda que llevaba en la cabeza, asegurándose de que combinara bien con el vestido de noche sencillo pero elegante que llevaba puesto. «Perfecto», susurró Valentina. Su voz era casi inaudible. Su mirada no se apartaba del hombre sentado frente a ella. Su marido, Alejandro, sonrió. Esa sonrisa era la misma que había derribado los muros defensivos de Valentina 6 meses atrás. Era una sonrisa que prometía seguridad, amor y un futuro brillante. «En nuestra luna de miel, solo debemos tener lo mejor, cariño», dijo Alejandro. Su voz era profunda y tranquila. Extendió la mano sobre la mesa cubierta con un mantel blanco inmaculado. Sus dedos cálidos envolvieron la mano de Valentina. El anillo de bodas, con un diamante pequeño pero brillante, resplandecía al captar la luz de las velas en el centro de la mesa. Valentina se sentía la mujer más afortunada del mundo. Para ella, todo esto seguía pareciendo un sueño. Especialmente cuando pensaba en los años que había vivido con austeridad tras la muerte de su madre, soportando la tristeza sola y saltando de un trabajo a tiempo parcial a otro para pagarse los estudios. Ahora estaba aquí, en Suiza, en uno de los hoteles más caros del mundo, disfrutando de su luna de miel con un hombre que parecía adorar el suelo que ella pisaba. Alejandro era la respuesta a todas las oraciones que ella había ofrecido en secreto. Era guapo, capaz, educado y, sobre todo, tenía mucha paciencia. Él aceptaba a Valentina tal como era, incluso su pasado, que no había sido fácil. Nunca exigía nada, solo daba. Un camarero se acercó en un silencio profesional y colocó los postres frente a ellos. Un pastel de chocolate fundido para Valentina y una crème brûlée para Alejandro. El aroma intenso del chocolate negro se elevó, estimulando los sentidos. «Que aproveche, Valentina». Alejandro le guiñó un ojo y levantó una cucharilla para romper la capa de caramelo de su postre. Justo cuando Valentina estaba a punto de tomar la primera cucharada, un zumbido fuerte y áspero rompió la suave atmósfera. Era el teléfono móvil colocado junto al plato de Alejandro. La vibración sobre la mesa de madera era estridente y molesta, casi dolorosa para los oídos. Valentina levantó la cabeza. Vio a Alejandro mirar de reojo la pantalla del móvil. Fue un instante muy breve, un momento fugaz, pero Valentina lo captó claramente. Una extraña arruga se formó en el entrecejo de Alejandro. Su mandíbula se tensó momentáneamente. Era una expresión que Valentina desconocía por completo. Era una expresión tensa, fría y llena de ira. Pero esa cara apareció como un rayo y desapareció igual de rápido. Alejandro levantó la cabeza y una cálida sonrisa volvió a su rostro. Sin embargo, Valentina sintió que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. «Un momento, cariño», dijo Alejandro. Su voz mantenía la suavidad de siempre. «Es del trabajo. Los clientes de Madrid no tienen noción del tiempo. Siempre están en estado de pánico». Cogió el teléfono, se levantó de la silla e inclinó el cuerpo para besar a Valentina en la frente. «Saldré un momento a contestar y vuelvo. No me esperes. Cómete el pastel antes de que se enfríe. Vuelvo enseguida». Valentina solo pudo asentir. Observó cómo la espalda confiable de su marido se alejaba, cruzando el comedor principal, concurrido pero silencioso, hasta desaparecer tras las grandes puertas de madera que daban al vestíbulo del hotel. Se quedó sentada sola mirando el pastel de chocolate que se enfriaba. Una extraña incomodidad le subió de repente por la nuca. La arruga que había visto antes en la frente de Alejandro seguía apareciendo en su mente. Esa no era la cara del Alejandro que ella conocía. Valentina sacudió ligeramente la cabeza.
intentando ahuyentar los malos pensamientos. Por supuesto que es trabajo. Alejandro es un empresario de éxito. Es normal que surjan problemas repentinos. No seas exagerada. Estás de luna de miel. Valentina levantó la cuchara e intentó concentrarse de nuevo en el delicioso postre. Justo cuando iba a dar un bocado, sintió una presencia junto a la mesa. Una presencia demasiado cercana. Sin darse cuenta, una anciana estaba de pie a su lado. Estaba tan cerca que Valentina pudo oler una mezcla de leve olor a alimento y miedo. Valentina se sobresaltó un poco. Recordó haber visto a esa anciana fugazmente antes. Estaba sentada sola en una mesa del rincón junto a la ventana. Valentina había pensado que era una turista local, pero al verla de cerca, la anciana era claramente española. Llevaba ropa sencilla y un abrigo de lana gris grueso. Su rostro estaba lleno de arrugas por el paso del tiempo y las dificultades, y sus ojos. Dios mío, esos ojos irradiaban un terror tan profundo y puro que el estómago de Valentina se encogió al instante. La anciana no miraba a los ojos de Valentina. Sus movimientos eran rápidos, parecían nerviosos, como los de un ladrón. Agarró la mano de Valentina que descansaba sobre su regazo. Su mano seca y fría temblaba violentamente. Con un movimiento rápido, puso algo en la palma de la mano de Valentina. Era un fajo de papel grueso y rígido, una cantidad enorme de dinero. Luego, la anciana se inclinó, acercando su cara tanto que Valentina pudo sentir su respiración entrecortada en la mejilla. «No llames a tu marido», susurró la anciana. Su voz era ronca y temblorosa, pero llena de una urgencia punzante. «Llama a un taxi. Ve al baño del vestíbulo y sal por la ventana. Ahora mismo, rápido». Valentina se quedó helada. Sintió que su corazón se detenía. Esto tiene que ser una broma. Algún tipo de cámara oculta pesada de luna de miel. «Disculpe, señora». Valentina intentó retirar la mano, pero el agarre de la anciana, aunque tembloroso, era sorprendentemente fuerte. Los viejos ojos finalmente miraron directamente a los de Valentina. Había lágrimas acumuladas en las arrugas de sus ojos. En esos ojos había desesperación. «No confíes en él», siseó la anciana de nuevo. Su voz se volvió más fuerte y urgente. «No confíes en Alejandro. Todo esto es una trampa. Tu vida y tu patrimonio están en juego. Huye ahora mismo, mientras él todavía está fuera». Antes de que Valentina pudiera decir nada, la anciana soltó su mano. Se dio la vuelta inmediatamente sin mirar atrás. Con un paso extrañamente rápido, casi corriendo a pesar de cojear, desapareció hacia el baño de mujeres en la esquina opuesta del restaurante. Valentina se quedó sola, sentada como si estuviera clavada a la silla. La calidez del lujoso restaurante desapareció de repente, y un frío que calaba hasta los huesos ocupó su lugar. Bajó la mirada hacia el fajo de billetes de francos suizos que tenía en su mano, humedecida por el sudor frío. La mente de Valentina se quedó en blanco durante unos segundos. La melodía del violín, el sonido de las cucharas chocando, las risas bajas de la mesa de enfrente, de repente sonaban como si vinieran de otro mundo. Todo se sentía lejano y distorsionado. Miró el dinero en su mano. El grosor era considerable. No era calderilla, era mucho dinero. Vida y patrimonio. «No confíes en Alejandro». Esas frases daban vueltas en su cabeza como una cinta de casete estropeada. «No tiene sentido. ¿Es Alejandro mi marido, el hombre que me ama? ¿Patrimonio? ¿Qué patrimonio? Solo soy una mujer normal. Tengo una pequeña herencia que me dejó mi madre al morir, pero no es nada grandioso. Comparado con la fortuna de Alejandro, no es nada. Esa anciana está loca». Sí, esa es la única explicación. Es evidente que es una anciana con demencia que me ha confundido con otra persona. Valentina exhaló, intentando calmar su corazón que latía con fuerza. «Tengo que devolver este dinero. Iré al baño a buscar a la anciana y asegurarme de que está bien». Justo cuando estaba a punto de levantarse, su mirada se dirigió inconscientemente hacia la ventana que daba al vestíbulo del hotel desde el restaurante. Alejandro estaba allí, pero no estaba hablando por teléfono. Y no estaba solo. Alejandro estaba de pie en un rincón oscuro del vestíbulo, cerca de la salida de emergencia. Estaba hablando muy seriamente con otros dos hombres. Esos hombres eran altos y robustos, y llevaban abrigos negros rígidos, contrastando claramente con los otros huéspedes del hotel vestidos de manera informal y lujosa. Alejandro no parecía estar hablando de negocios. Sus gestos eran rígidos y furiosos. Señalaba con el dedo, y sus manos se movían rápidamente. Su rostro, normalmente tan cálido y tranquilo, parecía cruel y despiadado bajo la tenue iluminación del vestíbulo. Valentina podía ver, incluso desde esa distancia, que estaba apretando los dientes.
No era un problema con los clientes de Madrid. No era una conversación de trabajo. Y de repente, todas esas extrañas piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera terrible. La ansiedad que había sentido desde que Alejandro contestó el teléfono se transformó en una ola de terror frío. La advertencia de la anciana no eran los desvaríos de una loca, era la realidad. Sin tiempo para pensarlo dos veces, Valentina se movió. El instinto de supervivencia tomó el control. Ya no le importaban los modales ni la apariencia. Agarró su bolso de la silla de al lado, metió el fajo de francos suizos dentro y se levantó. No caminó hacia el vestíbulo. Intentó parecer lo más calmada posible, pero caminó en la dirección opuesta tan rápido como pudo. No hacia el baño de mujeres que la anciana había señalado antes. No al baño dentro del restaurante. La anciana había dicho: «Ve al baño del vestíbulo». Valentina salió del restaurante. Sentía que el corazón le iba a estallar. Pasó junto a varios empleados del hotel que asintieron cortésmente hacia ella. Valentina respondió con una sonrisa rígida, que probablemente parecía una mueca de dolor. Llegó al baño del vestíbulo. Era lujoso, cubierto de mármol desde el suelo hasta el techo, con grifos dorados y espejos gigantes. Afortunadamente, estaba vacío. Valentina entró en el cubículo más grande del fondo y cerró el pestillo. Sus manos temblaban violentamente. Puso el bolso sobre la tapa del inodoro. «Sal por la ventana», dijo. «Ventana». Valentina miró hacia arriba. Había una ventana en la pared trasera del cubículo. Era una ventana grande de vidrio grueso y esmerilado, diseñada para ventilación e iluminación, no para que entraran o salieran personas. La ventana estaba bastante alta en la pared. Valentina se subió al inodoro. Agarró el pestillo de la ventana. Se le cayó el alma a los pies. El pestillo no se movía. Podría ser por la nieve o el hielo acumulado fuera. Tiró con todas sus fuerzas, pero no cedía. Lágrimas de pánico comenzaron a calentarle los ojos. «Me quedaré atrapada aquí. Alejandro se dará cuenta de que llevo mucho tiempo fuera. Vendrá a buscarme». «No», se susurró Valentina a sí misma. «No puedo rendirme». Aspiró aire y concentró toda su fuerza. Usó ambas manos y giró el pestillo con una fuerza desesperada. Se oyó un clic satisfactorio y fuerte, seguido del sonido de metal raspando. La ventana se abrió hacia adentro. El aire frío y helado de la noche entró de inmediato, golpeando la cara de Valentina, haciéndola jadear. Empujó la ventana para abrirla completamente. Fuera solo había oscuridad y nieve. Miró hacia abajo. ¿Era la parte trasera del hotel? Una zona de jardín privado. La distancia desde la ventana hasta el montón de nieve de abajo era de unos 2 metros. Una altura suficiente para torcerse un tobillo si no se tenía cuidado, pero lo suficientemente baja como para usarla como vía de escape. Justo en ese momento, el teléfono vibró dentro de su bolso. Valentina se quedó helada. Sabía quién llamaba. Sabía que era Alejandro sin necesidad de mirar. Rebuscó en el bolso y sacó el teléfono. La pantalla se iluminó mostrando una foto de los dos sonriendo felizmente en su boda, junto con el nombre Alejandro. Esa imagen ahora parecía una broma cruel. Presionó el botón de silencio con un pulgar tembloroso. No rechazó la llamada. Simplemente silenció el sonido. «Lo siento, Alejandro». Susurró a su marido, o a la ilusión que creía que era su marido. Se colgó el bolso al hombro y se aseguró de que estuviera seguro. Se subió a la cisterna del inodoro. Con un último esfuerzo, empujó su cuerpo sobre el marco de la ventana. Su caro vestido se enganchó en una parte afilada y se rasgó. No importaba. Saltó. Su cuerpo cayó sobre un grueso montón de nieve. La nieve era suave, pero el frío penetró inmediatamente a través de la tela del vestido. Era como si miles de agujas de hielo le pincharan la piel. Al aterrizar, se le salió un zapato de tacón. No se detuvo. Se levantó tambaleándose. Era difícil correr debido a la nieve profunda. Corrió cojeando con un solo zapato hacia la cerca baja que separaba el jardín del hotel de la carretera principal. Saltó la cerca y aterrizó en la acera, donde habían quitado la nieve. Su cuerpo temblaba violentamente, no solo por el frío, sino por el shock. Un taxi pasaba lentamente por la carretera desierta. Sin tiempo para pensar, Valentina corrió hacia el centro de la carretera y agitó la mano frenéticamente. El taxi se detuvo. El conductor, un hombre local de mediana edad, la miró con extrañeza. Una mujer española en medio de la noche en Gstad, nevando, vestida de gala sin abrigo y con un solo zapato. Valentina abrió la puerta trasera y subió de inmediato. «Arranque, por favor». «Simplemente conduzca», gritó en un inglés torpe. El conductor levantó una ceja pero pisó el acelerador.
¿A dónde la llevo, señora?, preguntó con un fuerte acento suizo-alemán. Valentina se dio cuenta de un hecho. No tenía a dónde ir. No tenía destino. Solo sabía que tenía que huir de Alejandro. Todavía no lo sé. Solo conduzca. Lejos de este hotel, dijo Valentina. Su voz se quebró. El taxi arrancó y comenzó a recorrer las calles desiertas. Valentina miró hacia atrás, observando el hotel que ahora parecía amenazador. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de Alejandro. El mensaje era corto. ¿Dónde estás? No juegues conmigo, Valentina. La amenaza oculta en el mensaje hizo que la sangre de Valentina se helara. El taxi se detuvo en un cruce con semáforo al final de la calle del hotel. Y desde esa distancia, Valentina presenció una escena que la atormentaría para siempre. Alejandro salió del vestíbulo del hotel. Su rostro se veía claramente bajo las luces de la terraza. No estaba sonriendo. Su rostro era una máscara de pura ira. Miró a izquierda y derecha. Y entonces Valentina vio a la señora Carmen. La anciana debía de haber intentado escabullirse por la misma puerta. Alejandro la vio. Se movió demasiado rápido. Se abalanzó sobre la señora Carmen. Le agarró el brazo con brusquedad y la arrastró de nuevo hacia adentro. Valentina vio los ojos de la señora Carmen abiertos de par en par por el terror. Justo antes de que Alejandro la arrastrara al oscuro vestíbulo y desaparecieran, la anciana miró directamente hacia su taxi. Valentina no sabía si la anciana podía verla, pero Valentina sí la vio. El semáforo se puso en verde. El taxista puso el coche en marcha. Valentina se tragó un grito que intentaba salir. Lágrimas calientes finalmente rodaron por sus mejillas heladas. Acababa de dejar a su salvadora en manos de un monstruo y había huido. El taxi atravesó la noche helada. Valentina estaba sentada en el asiento trasero. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. No era porque el fino vestido de noche estuviera mojado por la nieve, ni por llevar un solo zapato. El temblor provenía de su interior, del centro de su alma resquebrajada. El taxista la miraba constantemente por el espejo retrovisor. En su rostro había una mezcla de compasión y desconcierto. Se ofreció a subir la calefacción, pero Valentina ni siquiera pudo responder. El frío que sentía no era algo que la calefacción de un coche pudiera ahuyentar. Era el frío de la traición. La imagen de Alejandro agarrando el brazo de la señora Carmen estaba grabada en su mente. Brusco, violento, ese no era el Alejandro que ella conocía. El Alejandro que ella conocía era un hombre que le abría la puerta, le retiraba la silla y le hablaba con una suavidad que la hacía sentir segura. El hombre del vestíbulo del hotel era un monstruo desconocido con la cara de su marido. No juegues conmigo, Valentina. El mensaje de texto seguía brillando en la pantalla del móvil. Esa luz parecía quemarle los ojos en el oscuro interior del taxi. Es una amenaza. No era sutil, era directa y cruel. Esa anciana arriesgó su vida. «Señora», dijo el taxista de nuevo. Su voz era suave, intentando sacar a Valentina de sus pensamientos. «Llevamos ya 10 minutos dando vueltas. Necesito saber un destino. ¿La policía? ¿El hospital?» «La policía», pensó Valentina. ¿Qué le diría a la policía suiza? ¿Que su marido parecía enfadado y que una anciana desconocida le dio dinero y le dijo que huyera? La tomarían por loca. Llamarían a Alejandro. Y Alejandro, con esa sonrisa encantadora y su actitud calmada, los convencería de que su esposa estaba un poco sensible por el estrés post-boda. Valentina sabía en su interior que no podía ir a la policía. El hospital tampoco era una opción. Físicamente no estaba herida. Necesitaba un lugar seguro. Un lugar donde Alejandro no pudiera alcanzarla. Un lugar donde pudiera ser una ciudadana con derechos. «La embajada», dijo Valentina. Su voz de repente sonó ronca y rota. «Lléveme a la embajada de España, por favor». El conductor asintió con alivio. Por fin tenía un destino claro. «La que está en Berna». «Entendido, señora». «Sí, vaya allí lo más rápido posible», rogó Valentina. «Es un viaje largo desde aquí. Tardaremos 1 hora y media más o menos», dijo el conductor. «No importa», respondió Valentina apoyando su cabeza mareada contra la ventana fría. «Le pagaré. Solo conduzca». Usó el dinero que le dio la señora Carmen para pagar el taxi por adelantado. Era una cantidad más que suficiente. Solo después de recibir el dinero, el conductor se convenció de que esta pasajera estaba realmente en un problema serio. Durante el resto del viaje, Valentina pasó el tiempo en un silencio tortuoso. El coche corría por la autopista oscura, atravesando el paisaje rural suizo dormido. Cada vez que la luz de los faros de un coche que venía detrás la iluminaba, el corazón de Valentina se hundía. Seguía mirando hacia atrás.
Era un pensamiento paranoico de que Alejandro y los dos hombres de traje negro podrían estar persiguiéndola. Intentó buscar otra explicación. Quizás la señora Carmen sea una estafadora, miembro de una banda de secuestradores. Pero no tenía sentido. ¿Por qué le habría dado dinero la señora Carmen? ¿Por qué Alejandro parecía tan enfadado en el vestíbulo? ¿Por qué agarró Alejandro a la anciana? No. La explicación más simple era la más dolorosa. Esa anciana le había dicho la verdad. Alejandro la había engañado. Su matrimonio de solo 3 semanas era una mentira. El encuentro en la Galería de Arte de Madrid, las citas románticas, la mirada con la que Alejandro la miraba en la boda, todo era falso. Era una obra de teatro gigante y perfectamente orquestada. Pero, ¿para qué? Tu vida y tu patrimonio están en juego. ¿Patrimonio? ¿Qué patrimonio? Valentina reflexionó. Tras la muerte de su madre hace 5 años, Valentina heredó la casa familiar en Madrid y algunos ahorros. Pero la cantidad no era gran cosa. Tuvo que vivir con austeridad y trabajar a tiempo parcial en la universidad. Alejandro era mucho más rico que ella. Decía ser un exitoso empresario inmobiliario, o al menos eso decía. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de confusión e ira. Se sentía tan estúpida, tan ingenua. Alejandro debía haberse estado riendo de ella por dentro todo este tiempo. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada. Alejandro. Valentina miró el nombre con furia. Las náuseas le subieron hasta la garganta. Rechazó la llamada. Unos segundos después, Alejandro volvió a llamar. Volvió a rechazarla. Entonces llegó un mensaje. Valentina, coge el teléfono. Podemos solucionarlo hablando. Todas las letras parecían mayúsculas. Estaba muy enfadado. Llegó otro mensaje. No sabes lo que estás haciendo. Es peligroso que estés sola. Yo te ayudaré. Valentina sonrió con amargura. La razón por la que estaba en peligro era precisamente por estar con Alejandro. Finalmente, el taxi entró en el centro de Berna. Calles desiertas y edificios antiguos los recibieron. El taxi se detuvo frente a un edificio majestuoso con altas rejas de hierro y una bandera de España ondeando bajo la iluminación. La Embajada de España en Suiza. Ya pasaba de la medianoche. El edificio parecía oscuro y silencioso. Valentina pagó el resto de la tarifa y bajó. El aire frío la golpeó de inmediato. Corrió cojeando con un solo zapato hacia la puerta principal. Había una pequeña garita de seguridad al lado. Valentina golpeó frenéticamente el cristal de la garita. «Ayúdenme, abran la puerta, por favor. Soy ciudadana española. Estoy en peligro». Un guardia de seguridad suizo local abrió la pequeña ventana. Valentina mostró el pasaporte que afortunadamente llevaba en el bolso. Al ver el aspecto desastroso de Valentina, temblando con un vestido de noche mojado y un solo zapato, el guardia llamó inmediatamente a alguien. Unos minutos después, la reja de hierro se abrió con un chirrido. Un joven empleado español de la embajada, probablemente personal subalterno que estaba de guardia, abrió la puerta principal del edificio. «Cielo santo, ¿está bien?» «Pase», dijo el hombre con cara de sorpresa. Valentina entró tambaleándose en el cálido vestíbulo. Casi llora de alivio. «A salvo. Estoy en territorio español». El hombre, que se presentó como Mateo, la guió a una pequeña sala de espera, la sentó en el sofá y enseguida trajo una manta gruesa y una taza de té caliente. Las manos de Valentina todavía temblaban tanto que casi derrama el té. «Señora, me llamo Mateo. Aquí está segura», dijo suavemente. «¿Qué ha pasado? ¿Le han robado?» Valentina negó con la cabeza. Respiró hondo e intentó aclarar su voz. «Mi marido», dijo. «Creo que es mi marido. Él es peligroso. He huido de él». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «¿Su marido está aquí en Suiza?» «Sí. Estamos de luna de miel. Se llama Alejandro. Alejandro Martínez. Él me engañó. Había una anciana. Ella me dijo que huyera. Vi a Alejandro haciéndole daño a esa anciana». Valentina relató todo atropelladamente. El restaurante, el susurro de la señora Carmen, el dinero, el escape por la ventana y a Alejandro en el vestíbulo. Mateo escuchó con atención. En su rostro había una compasión genuina. «Es algo terrible, Valentina. Debe haber pasado mucho miedo. Por supuesto que la protegeremos». Pareció dudar un momento. «Disculpe, pero para el registro, ¿podría decirme de nuevo su nombre completo y el de su marido?» «Me llamo Valentina García», dijo ella. «Y mi marido es Alejandro Martínez». Cuando Valentina dijo los dos nombres, algo cambió en la cara de Mateo. Fue muy sutil, casi imperceptible. La compasión en sus ojos desapareció y cambió a una expresión rígida y burocrática, como alguien que acaba de recordar unas instrucciones.
Valentina García y Alejandro Martínez, repitió Mateo en voz baja, como hablando para sí mismo. Se levantó. Entendido. Valentina. Gracias por la información. Espere aquí. ¿Está segura? Creo que debo traer a mi superior, el señor García, el subjefe de misión de guardia esta noche. Por favor, no vaya a ninguna parte. Mateo cerró la puerta de la sala de espera y salió. El silencio en la habitación de repente se sintió opresivo. El alivio que desbordaba a Valentina hacía un momento se evaporó, convirtiéndose en un mal presentimiento. El cambio de actitud de Mateo había sido demasiado evidente. Valentina se quedó sola en esa habitación durante casi 15 minutos. El tiempo pasaba arrastrándose. Intentó calmarse. Por supuesto, Mateo tiene que informar a su jefe. Es una situación grave. Miró alrededor de la habitación. Había estanterías con revistas sobre turismo en España. Había un televisor apagado y, en un rincón, un pequeño escritorio con un ordenador encendido, probablemente para uso del personal. La curiosidad impulsada por el miedo se apoderó de ella. Recordó las palabras de la señora Carmen. Tu vida y tu patrimonio. ¿Qué patrimonio? Con las piernas temblando, Valentina caminó hacia el ordenador. Abrió el navegador de Internet. No sabía qué buscar. Escribió el nombre de Alejandro. Alejandro Martínez. Los resultados eran normales. Artículos de negocios, perfil de la empresa inmobiliaria, todo parecía limpio y profesional. Luego escribió su propio nombre. Valentina García. No había nada. Entonces añadió una palabra. Herencia Valentina García. Apareció un enlace en la parte superior. Era un artículo antiguo de un periódico económico español. De hace unos 5 años, justo después de la muerte de su madre. El titular era Disputa por la herencia de la familia García. Activos multimillonarios congelados en Suiza. El corazón de Valentina pareció estrujarse. Hizo clic en el enlace. El artículo detallaba una disputa legal entre su difunta madre y su hermano menor, el tío materno de Valentina, Ricardo García. Resultó que el abuelo materno de Valentina había sido un magnate en el pasado. Cuando le dejó todo a la madre de Valentina, Ricardo enfureció. Esa herencia no era solo una casa y ahorros. Era una cantidad enorme de activos de inversión, acciones y lingotes de oro guardados en la bóveda de un banco privado en Zúrich. El tío Ricardo demandó alegando que la madre de Valentina no tenía derecho a heredar. Valentina siguió leyendo, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Según el artículo, para proteger los activos de Ricardo, la madre de Valentina los había bloqueado en un fondo fiduciario muy estricto. Los activos quedaron congelados, y había una cláusula extraña que su madre incluyó para proteger a Valentina. Los activos solo podrán ser retirados por la única heredera, Valentina García, después de cumplir 25 años o contraer matrimonio. Valentina acababa de cumplir 25 años hacía 3 meses, y se había casado hacía 3 semanas. Todo se aclaró en un instante. Alejandro no se había casado con ella. Se había casado con la cláusula de retiro de activos, el tío Ricardo. Esto es obra de Ricardo sin duda. La puerta de la sala de espera se abrió. Valentina cerró apresuradamente la ventana del navegador y se dio la vuelta. Mateo estaba en el umbral. Su cara estaba pálida y era difícil de leer. Valentina, mi superior ha llegado. ¿Quiere verla? ¿Dónde? Preguntó Valentina. Su voz temblaba. Mateo no respondió. Simplemente se hizo a un lado, y detrás de Mateo, alguien entró en la habitación. Era Alejandro. Ya no llevaba la chaqueta de esmoquín. Se había cambiado a unos vaqueros y un suéter de cachemira impecable. Parecía fresco, tranquilo y con mucha autoridad. Detrás de él estaban los 2 hombres de traje negro que Valentina había visto en el vestíbulo del hotel. Las comisuras de los labios de Alejandro estaban levantadas, pero sus ojos eran tan fríos como los glaciares de los Alpes. Cariño, dijo Alejandro. Su voz era suave, pero era como si le hablara a una niña desobediente. ¿Estabas aquí? ¿Sabes lo preocupados que estábamos todos? Valentina retrocedió hasta chocar con el escritorio. Ahora miraba a Mateo, quien tenía la cabeza gacha, y no se atrevía a mirar a Valentina a los ojos. La embajada no era un refugio, era una segunda trampa. Alejandro, susurró Valentina. El miedo la ahogaba. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Llamé aquí. Era obvio, dijo Alejandro adentrándose más en la habitación. Los 2 guardaespaldas se quedaron en la puerta bloqueando la única salida. El empleado de la embajada, Mateo, ya había desaparecido. Llamé a todos los lugares a los que podrías ir. A la policía, a los hospitales y, por supuesto, a nuestra embajada.
Dije que mi mujer había sufrido un pequeño shock y había salido corriendo del hotel. Han sido muy cooperativos. Se detuvo a unos pasos de Valentina. Su rostro llevaba una máscara falsa de preocupación. Valentina, pareces tener frío. Debes estar muy confundida. Volvamos al hotel. Iremos y hablaremos tranquilamente. ¿Volver? Valentina se rió. Su risa sonó histérica incluso para ella misma. ¿Volver a dónde, Alejandro? ¿Al hotel donde tú y mi tío Ricardo planeasteis matarme? Al mencionar el nombre de Ricardo, la sonrisa de Alejandro vaciló por un momento. Fue muy fugaz, pero Valentina lo vio. Su suposición era correcta. Ricardo. Alejandro puso cara de desconcierto. Cariño, ¿de qué estás hablando? Tu tío está en Madrid. Estás muy agotada. ¿Esa anciana del restaurante te dio algo? ¿Alguna droga? ¿Te ha vuelto paranoica? Me dio dinero, gritó Valentina señalando el bolso. Me dio este dinero para que huyera de ti. Te vi haciéndole daño en el vestíbulo, Alejandro. Lo vi, hacerle daño. Alejandro negó con la cabeza, como si hablara con alguien que no está en sus cabales. Solo la retuve para preguntarle qué te había dicho. Y de repente se desmayó. El equipo médico del hotel ya la está atendiendo. Mentira. Todo es mentira. Cada palabra que sale de su boca es una mentira perfectamente diseñada. Valentina miró desesperada alrededor de la habitación. Estaba atrapada. El personal de la embajada ya estaba del lado de Alejandro. Veían a un marido rico, calmado e influyente, y a una esposa histérica, hecha un desastre y con un solo zapato. Alejandro extendió la mano. Venga, Valentina, dame la mano. Vamos al hotel a solucionarlo. No montes un escándalo aquí. Esto es una delegación de nuestro país. Valentina sabía que no tenía opción. Si se resistía físicamente, esos dos guardaespaldas la arrastrarían. Si gritaba, Alejandro diría que era inestable. Tenía que usar la cabeza. Tenía que actuar. Respiró hondo e intentó detener el temblor de su cuerpo. Miró a Alejandro e intentó poner una cara de confusión y agotamiento. Yo no lo sé, Alejandro, susurró, dejando que las lágrimas fluyeran. Tengo miedo. Esa mujer hablaba con tanta seguridad. La expresión de Alejandro se suavizó un poco. Pensó que Valentina había caído de nuevo en su trampa. Lo sé, cariño, no es culpa tuya. Venga, vámonos. Valentina asintió lentamente. Vale, dijo. Pero, ¿puedo ir al baño primero? Estoy hecha un desastre. Tengo frío y estoy mojada. Quiero lavarme un poco la cara. Alejandro la miró fijamente por un momento. Parecía estar evaluándola. Valentina contuvo la respiración. Por supuesto, dijo Alejandro finalmente con una sonrisa. Te doy 10 minutos. El señor García y yo esperaremos en el vestíbulo delantero. Señaló una puerta al otro lado de la habitación. El baño está en ese pasillo. No tardes demasiado. Gracias, susurró Valentina con la cabeza gacha. Alejandro se dio la vuelta y salió de la habitación con los dos guardaespaldas. La puerta se cerró, pero sabía que estaban fuera. Se movió de inmediato. Corrió al baño que Alejandro le había indicado. El baño era pequeño, limpio y olía a desinfectante. Solo había un cubículo y un lavabo. Y como temía, la ventana era pequeña. Estaba cerca del techo y tenía rejas de hierro. No había forma de salir. Abrió el grifo para que el agua corriera con fuerza y hiciera ruido. Se apoyó en el lavabo. Le faltaba el aire. Atrapada. He fracasado. Me llevarán al hotel, y esta vez no podré escapar. Justo cuando la desesperación la invadía, oyó un sonido. Toc, toc. El sonido era pequeño, apenas audible por el ruido del agua. Valentina cerró el grifo. Silencio total. Toc, toc. El sonido venía de la ventana con rejas. Valentina se subió al inodoro. Miró a través de las rendijas del vidrio esmerilado. Fuera estaba oscuro. Parecía ser el otro lado del edificio, probablemente un callejón estrecho entre la embajada y el edificio de al lado. No se veía nada. ¿Hola?, susurró ella en voz baja. Toc. Esta vez más fuerte y urgente. Y una voz ronca y familiar susurró desde fuera. Señorita Valentina, abra la ventana rápido. El corazón de Valentina dio un vuelco. Era la señora Carmen. Rápido, esos tipos sospecharán. Valentina miró las rejas. Las rejas estaban fijadas con 4 tornillos grandes en cada esquina. Era imposible abrirlas con las manos desnudas. Hay rejas. No puedo salir, susurró Valentina con pánico.
Miré debajo del lavabo. Entré a escondidas y lo dejé allí mientras los empleados estaban distraídos. Valentina saltó. Se arrodilló y tanteó bajo el frío lavabo de porcelana. Su mano tocó algo frío y pesado. Estaba envuelto en un trapo. Era un destornillador. ¿Cómo? No había tiempo para preguntar. Volvió a subirse al inodoro y se equilibró. Le temblaban tanto las manos que le costaba encajar la punta del destornillador en la cabeza del tornillo. «Rápido, señorita», urgió la voz de la señora Carmen desde fuera. Valentina giró. El primer tornillo estaba oxidado. Empujó con todo el peso de su cuerpo. Con un chirrido desgarrador, el tornillo comenzó a girar. 1. Pasó al segundo. Esta vez fue más fácil. 2. Se oyeron pasos en el pasillo fuera del baño. «Valentina, ¿has terminado?», era la voz de Alejandro, calmada pero con impaciencia mezclada. Valentina se quedó helada. «Me estoy cambiando de ropa. Salgo enseguida», gritó Valentina. Hizo que su voz temblara a propósito. Fue una suerte que Mateo le hubiera dado la manta antes. Podía fingir que se estaba cubriendo el cuerpo. «No tardes», respondió Alejandro. Los pasos se alejaron. Valentina volvió al trabajo. Lágrimas de estrés rodaban por sus mejillas. Tercer tornillo. Cuarto tornillo. La reja se soltó y cayó en sus manos. Casi se cae por el peso. Dejó la reja silenciosamente en el suelo del cubículo. Abrió la ventana de cristal. El aire frío volvió a entrar. En el callejón oscuro de abajo estaba la señora Carmen. Tenía la cara llena de rasguños y un brazo parecía magullado. Eran las marcas de donde Alejandro la había agarrado. Pero sus ojos brillaban con determinación. «Salte. Yo la cojo», dijo la señora Carmen. «Es muy alto», susurró Valentina. Eran casi 3 metros. «Hay un montón de bolsas de basura abajo. Salte ya». Valentina no lo pensó más. Empujó el bolso por la ventana y luego giró el cuerpo para saltar. Cayó pesadamente sobre el montón de bolsas de basura. Olía mal, pero afortunadamente era bastante blando. La señora Carmen no perdió el tiempo. Ayudó a Valentina a levantarse. «Corra. El coche está al final del callejón». Corrieron. Valentina seguía cojeando sobre la grava resbaladiza con un solo zapato. Cuando llegaron al final del callejón, se oyó un grito furioso desde atrás. «¡Valentina!». Alejandro había derribado la puerta del baño y descubierto la ventana abierta. «¡Suba, suba!», gritó la señora Carmen abriendo la puerta de un pequeño sedán compacto aparcado en la calle oscura. Valentina saltó al asiento del copiloto. La señora Carmen se sentó al volante, arrancó y pisó el acelerador. El coche salió disparado por las calles desiertas de Berna. Fue cuestión de segundos antes de que Alejandro y los 2 guardaespaldas salieran corriendo del callejón. Valentina sentía dolor en el pecho y jadeaba. Miró a la anciana a su lado. Señora Carmen, ¿qué ha pasado? Pensé que Alejandro la había atrapado». «Me atrapó», dijo la señora Carmen, con la vista fija en la carretera. Pero estaba desconcertado. El hombre que estaba con él era un abogado. Y en cuanto supo que usted había escapado, se pusieron como locos llamando a todas partes y enfadados. Él bajó la guardia. Le mordí la mano con fuerza y escapé por la puerta de la cocina del hotel. Sabía que solo había un lugar al que usted iría. La embajada. Alquilé un taxi y fui directa allí. Pero la embajada estaba de su lado, dijo Valentina con amargura. «Por supuesto», respondió la señora Carmen. Había ira en su voz. «¿Su tío? Ricardo tiene contactos en todas partes. Ya habían sobornado a alguien dentro de la embajada por si acaso usted hacía algún movimiento inesperado». Condujeron en silencio durante unos minutos, saliendo del centro hacia las afueras más tranquilas. La señora Carmen finalmente detuvo el coche frente a un pequeño motel de aspecto destartalado. «Aquí estaremos seguras esta noche», dijo. Entraron en una habitación de motel pequeña y limpia. La señora Carmen cerró la puerta con llave, puso el pestillo de seguridad y finalmente se derrumbó en el borde de la cama. Parecía exhausta. Valentina se sentó enfrente. «Señora Carmen, ¿por qué? ¿Por qué hace todo esto? Ni siquiera me conoce». La anciana levantó la cabeza. Sus ojos cansados miraron a Valentina con profunda tristeza. «Pero yo sí la conozco a usted, señorita Valentina. Es usted quien no me recuerda». Valentina frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «Mi nombre es Carmen, tía Carmen como me llamaba», dijo en voz baja. «Durante 15 años fui la secretaria personal de su madre, doña María». La boca de Valentina se abrió. «Tía Carmen». Un recuerdo borroso surgió. La mujer amable con el pelo hasta los hombros que siempre estaba en el estudio de su madre, y le daba galletas de chocolate cuando volvía del colegio.
La señora Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Sí, señorita Valentina. Soy la tía Carmen. ¿Pero por qué? ¿Qué patrimonio? ¿Qué diablos está pasando? La señora Carmen soltó un largo suspiro. Sacó un viejo sobre de documentos de su bolso. Esta es la verdad que debes saber, dijo la señora Carmen. Su voz se volvió firme. La muerte de su madre hace 5 años no fue un simple accidente de tráfico, fue un asesinato planeado. Valentina sintió como si todo el aire de la habitación hubiera sido succionado. ¿Qué? El culpable es su tío Ricardo, continuó la señora Carmen. Quería quedarse con toda la herencia de la familia García, pero su madre era más sabia. Sabía que su hermano era codicioso. Su madre trasladó todos los activos a Suiza y redactó un testamento muy complejo. La señora Carmen le explicó todo sobre la cláusula matrimonial y la codicia de Ricardo. Después de que su madre muriera, Ricardo me despidió y me amenazó con matarme si abría la boca. Me escondí, pero nunca dejé de vigilarla desde lejos, señorita. Sabía que Ricardo estaba esperando, dijo la señora Carmen. Entonces apareció Alejandro Martínez. Se acercó a usted demasiado rápido. Era sospechoso. Gasté mis últimos ahorros en contratar a un detective privado. Al principio estaba limpio, pero luego descubrí su verdadero nombre, y a partir de ahí todo salió a la luz. Su nombre real es Milos Kolar. Es un fugitivo buscado por la Interpol en 3 países por fraude y asesinato por encargo. Ricardo lo contrató. Para una sola misión. Casarse con usted. Traerla a Suiza. Obligarla a firmar un poder de transferencia de activos. Y luego fingir un accidente durante la luna de miel para matarla. Exactamente igual que hizo con su madre. Del sobre salieron fotos. Era una foto de Alejandro, pero con otro nombre. Valentina sintió unas náuseas terribles, ganas de vomitar. Mañana por la mañana, dijo la señora Carmen con urgencia. A las 9 en punto. Alejandro, o cual sea su nombre real, tiene una cita en el Banco Bontobel en Zúrich. Empezará a retirar todo en efectivo usando el certificado de matrimonio de ustedes dos. Tenemos que ir a la policía, dijo Valentina. No, la interrumpió la señora Carmen. Alejandro tiene un certificado de matrimonio legal. Usted es su esposa legal. La policía suiza no intervendrá en lo que consideran asuntos domésticos. Ricardo lo ha preparado todo muy meticulosamente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Valentina desesperada. La señora Carmen la miró con agudeza. Lo detendremos nosotras. Su madre me confió esto antes de morir. Me dijo que si le pasaba algo, se lo diera a Valentina cuando lo necesitara. La señora Carmen sacó un pequeño sobre de dentro del sobre de documentos. No era una carta, era una llave antigua de una caja de seguridad. Alejandro tiene el certificado de matrimonio, dijo la señora Carmen. Pero nosotras tenemos esto, la llave de una caja de seguridad en el mismo banco. Su madre guardó todas las pruebas de los crímenes de Ricardo allí. El verdadero testamento y pruebas que demostrarán la verdadera identidad de Alejandro. Tenemos que llegar al banco antes que él. La habitación del motel era pequeña y olía a tabaco rancio, y el letrero de neón parpadeaba fuera de la ventana. Pero para Valentina, esa habitación se sentía como la fortaleza más segura del mundo. Se sentó en el borde de la cama con sábanas rígidas y miró la llave antigua en la palma de su mano. El objeto era pesado, frío, y estaba lleno de secretos. Enfrente, la señora Carmen estaba preparando té con bolsitas en vasos de papel usando la cafetera del motel. Sus movimientos eran eficientes y tranquilos. No parecían los de alguien que acababa de protagonizar una persecución con un asesino a sueldo. Valentina finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos secos y le escocían de tanto llorar. Tía Carmen, dijo con voz ronca. Yo. No sé qué hacer. Creo que no puedo. Contra Alejandro y el tío Ricardo. Ellos. Mataron a mi madre. Al decir esas palabras, se le cortó la respiración. Asesino, su propio tío, y el hombre con el que se había casado. La realidad era tan terrible y enorme que Valentina sentía que se iba a romper en pedazos. La señora Carmen puso la taza de té caliente en la mano de Valentina, haciendo que sus dedos rígidos envolvieran la taza. El calor ayudó un poco. Usted puede hacerlo, señorita, dijo la señora Carmen con una mirada firme pero suave. Su madre sabía que esto pasaría. Ella no era débil y usted tampoco. Su madre preparó esto. Le dejó un arma. Esa llave es el arma. Pero Alejandro tiene el certificado de matrimonio, dijo Valentina desesperada. Como ha dicho, la policía no me creerá. El banco tampoco. Solo soy una esposa histérica. Él tiene todo el poder. Él tiene papeles, dijo la señora Carmen enderezándose.
Pero nosotras tenemos la verdad. Y en Suiza, la verdad respaldada por pruebas dentro de la bóveda de un banco es un poder mayor. El Banco Bontobel no es un banco cualquiera. La reputación lo es todo para ellos. Si podemos demostrarlo delante de sus narices, no querrán verse involucrados en un escándalo internacional de asesinato y fraude. Miró el reloj barato de pared sobre el televisor. Las 3 de la madrugada. No tenemos mucho tiempo, dijo la señora Carmen. Alejandro sabe que escapamos de la embajada. Él y Ricardo seguramente estarán registrando todo Berna. Pero no saben que nosotras sabemos lo de la cita de las 9 en punto en Zúrich. Esa es nuestra ventaja. La señora Carmen se levantó para abrir una pequeña maleta que había sacado del maletero del coche antes. Ahora tiene que cambiarse de ropa. No puede entrar en un banco suizo con un vestido roto y un solo zapato. Sacó un conjunto de ropa sencilla. Una falda larga oscura, una blusa holgada y un par de zapatillas deportivas que parecían cómodas. Lo siento, es mi ropa. Le quedará un poco holgada, pero será mejor que ese vestido. Valentina se quitó el caro vestido de luna de miel. Cuando la tela de seda se deslizó hasta el suelo, fue como mudar una piel vieja. Como deshacerse de la Valentina García ingenua, estúpida y cegada por un amor falso. Se puso la ropa de la señora Carmen. La ropa le resultaba extraña, pero segura. Se lavó la cara en el lavabo y se ató el pelo. Cuando se miró al espejo, lo que vio ya no era una novia feliz. Era una mujer con los ojos llenos de miedo, pero también de ira. Una ira que ardía fríamente. «Tenemos que salir ya», dijo la señora Carmen. «Se tarda casi 1 hora y media de Berna a Zúrich. Tenemos que llegar antes de que abra el banco, antes de que llegue Alejandro». Recogieron sus cosas en silencio. Valentina metió la llave de la caja fuerte en el bolsillo de la falda, dándole golpecitos de vez en cuando para asegurarse de que seguía allí. 5 minutos después, salieron del motel. El aire antes del amanecer era muy frío y calaba hasta los huesos. Las calles seguían oscuras y silenciosas. Subieron al sedán alquilado por la señora Carmen y salieron a la autopista. Ese viaje fue la tortura más larga de la vida de Valentina. Cada coche que venía por detrás parecía una amenaza. Cada luz de faro que aparecía en el retrovisor hacía que el corazón de Valentina se acelerara. Se sentó tensa en el asiento del copiloto, agarrando con fuerza la manija de la puerta. «¿Cómo supo lo de Alejandro?», preguntó Valentina en voz baja, rompiendo el tenso silencio. La señora Carmen no apartó la vista de la oscura autopista. «Ya le dije, nunca dejé de vigilarla. Cuando Ricardo retiró repentinamente la demanda hace 5 años, supe que no se había rendido. Solo cambió de táctica. Estaba esperando». «Me estaba esperando a mí», susurró Valentina. «Esperaba a que usted se casara», corrigió la señora Carmen. «Porque él conocía esa cláusula». Y entonces, hace 6 meses, este hombre, Alejandro Martínez, apareció de repente en su vida. Era demasiado perfecto y demasiado rápido. Gasté mis últimos ahorros en contratar a un detective privado. Al principio estaba limpio, pero luego descubrí su verdadero nombre, y a partir de ahí todo salió a la luz. Era un fantasma buscado en 3 pascalices por estafas similares en Europa del Este. Valentina cerró los ojos. Sintió náuseas. Mi plan era reunir suficientes pruebas para entregarlo a la policía española antes de que se casaran. La señora Carmen continuó, pero se movieron demasiado rápido. Se casaron de repente y volaron a Suiza. Supe que este era el final del juego. Vendí mi casa en Sevilla para comprar un billete a Gstad. Tenía que llegar a usted antes que él. Valentina miró a la anciana a su lado. El sacrificio. Tía Carmen, no sé qué decir. No diga nada, dijo la señora Carmen con firmeza. Ayúdeme a que usted viva, y ayúdeme a hacer justicia por su madre. Con eso es suficiente. Cuando amaneció, tiñendo el cielo de gris y rosa pálido, entraron en los límites de la ciudad de Zúrich. La ciudad comenzaba a desperezarse. La gente que iba a trabajar temprano comenzaba a llenar las calles. ¿Qué calle es? ¿Cómo se llama el banco?, preguntó Valentina con ansiedad. Bahnhofstrasse, respondió la señora Carmen. El centro financiero. Ya casi estamos. El coche giró hacia una calle ancha y lujosa. Boutiques de diseño y majestuosos edificios bancarios se alineaban a los lados. La señora Carmen aparcó el coche en un aparcamiento subterráneo a unas pocas manzanas del Banco Bontobel. «Desde aquí iremos andando», dijo. «Llamaremos menos la atención». Caminaron rápido sobre la acera fría. Eran las 8:30 de la mañana, ya había luz. Valentina se abrazó a sí misma intentando detener el temblor. Cuando llegaron al cruce, Valentina lo vio. Un sedán Mercedes negro se detuvo frente al vestíbulo principal del Banco Bontobel, al otro lado de la calle. El corazón de Valentina pareció detenerse.
La puerta trasera se abrió. El primero en bajar fue su tío Ricardo. Había engordado, parecía satisfecho, y llevaba un abrigo de lana caro. Sonreía de oreja a oreja. Y del lado del copiloto salió Alejandro. Parecía perfecto. Traje caro, peinado impecable. Y sonreía mirando a Ricardo. Parecían dos empresarios de éxito a punto de cerrar un gran trato. Todavía no habían visto a Valentina ni a la señora Carmen. Rápido, siseó la señora Carmen tirando del brazo de Valentina. Han llegado antes de lo previsto. Cruzaron la calle mezclándose con otros peatones y apresuraron el paso. Alejandro y Ricardo estaban hablando con un hombre que parecía el director de la sucursal, que los recibía cortésmente en la puerta. Valentina y la señora Carmen no entraron por la puerta principal. La señora Carmen llevó a Valentina a una puerta lateral más pequeña que decía banca privada. Ellos entrarán por el vestíbulo principal, susurró la señora Carmen. Nosotras vamos a la entrada que lleva directa a la bóveda. Vamos, hay que darse prisa. La entrada de banca privada era mucho más discreta. Una puerta gruesa y pesada de roble. La señora Carmen tocó el timbre. Una pequeña cámara sobre la puerta se encendió. Tras un momento de silencio, la puerta se abrió con un fuerte clic. El interior tenía una atmósfera completamente diferente a la del vestíbulo principal. Aquí reinaba la calma. La sala estaba acabada en nogal oscuro. La alfombra era gruesa y absorbía todo el sonido. Solo había un mostrador de recepción de mármol negro, custodiado por una mujer de mediana edad de aspecto muy pulcro. La mujer miró a Valentina y a la señora Carmen. Su mirada era fría y evaluadora. Veía claramente a Valentina con ropa holgada y zapatillas, y a la señora Carmen que parecía una anciana corriente. Ninguna de las dos parecía cliente de la banca privada suiza. «Buenos días», dijo la mujer en un inglés con fuerte acento alemán. «¿En qué puedo ayudarlas?» La señora Carmen dio un paso adelante con sorprendente confianza. «Buenos días. Venimos a utilizar la caja de seguridad a nombre de doña María García». La recepcionista levantó una ceja bien depilada. «María García», repitió. Escribió algo en el ordenador. Hizo una pausa. «Esta caja ha estado inactiva durante más de 5 años». «Lo sabemos», dijo la señora Carmen. «¿Y usted quién es?», preguntó la mujer. Su mirada se trasladó ahora a Valentina. «Soy Valentina García», dijo Valentina. Su voz temblaba un poco, pero le dio fuerza. «Soy la hija de doña María. Soy la heredera». La recepcionista miró a Valentina durante mucho tiempo. «¿Puedo ver su identificación?». Valentina sacó su pasaporte. Fue una suerte inmensa haberlo metido en el bolso al huir del hotel. La mujer tomó el pasaporte y lo revisó meticulosamente bajo la luz del escáner. «Entendido, señorita Valentina», dijo ella. Su tono se volvió un poco más cortés. «Pero para acceder a la caja de seguridad, se necesita la llave y una firma». «Hemos traído la llave», dijo la señora Carmen, y Valentina sacó la llave antigua de su bolsillo y la puso sobre el mostrador de mármol. La recepcionista miró la llave. Tenía cara de sorpresa. No parecía esperar que realmente tuvieran la llave. «Ya veo», dijo tras un breve silencio. «Hay otro problema. El sistema indica que el marido, el señor Alejandro Martínez, tiene una cita esta mañana para discutir el estado de esta cuenta». La sangre de Valentina se heló. «Mi marido aún no ha llegado», dijo Valentina rápidamente. «Y yo, como propietaria legítima, quiero acceder a mi caja fuerte ahora». La firmeza en la voz de Valentina hizo dudar a la mujer. Era una batalla de voluntades. La recepcionista estaba claramente en una posición difícil. Por un lado, tenía a la heredera con la llave real, y por otro, venía un marido influyente. «Espere un momento, por favor», dijo la mujer. Levantó el teléfono y habló rápidamente en alemán suizo. Valentina miró el gran y elegante reloj de la pared. 8:47. El tiempo pasaba demasiado lento. Cada segundo parecía una hora. Alejandro y Ricardo podían aparecer en cualquier momento. Tras 2 minutos que parecieron una eternidad, la mujer colgó el teléfono. «Entendido. El señor Hoffman, el gerente de cajas fuertes, las acompañará». «Por aquí, por favor». La gruesa puerta de cristal detrás del mostrador se abrió con un zumbido. Valentina y la señora Carmen entraron apresuradamente, siguiendo a la mujer por un pasillo silencioso. Llegaron frente a un ascensor privado que iba al 3er sótano. La mujer dijo: «El señor Hoffman las está esperando». El ascensor se deslizó hacia las profundidades de la tierra. Se sentía como bajar a una tumba. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso B3, la atmósfera cambió de inmediato. El aire era frío y seco.
Frente a ellas había una reja de hierro brillante, y detrás una enorme puerta redonda de acero, la bóveda principal. Un hombre delgado con gafas, el señor Hoffman, las estaba esperando. Parecía nervioso. «Señorita Valentina», dijo brevemente, «vengan». Las guió a través de la reja, y la puerta se cerró detrás con un pesado clank. El señor Hoffman realizó una serie de procedimientos e introdujo un código de escaneo de huellas dactilares. Entonces, la gruesa puerta redonda de acero se movió con un siseo y se abrió. Dentro había cientos de cajas de seguridad de diferentes tamaños instaladas en paredes de acero brillante. «Número 714», dijo el señor Hoffman. Las llevó a un rincón de la sala. Sacó su propia llave. Es un procedimiento que requiere 2 llaves. La llave del banco y la llave del cliente. Introdujo la llave y la giró. Ahora introduzca su llave. A Valentina le temblaban tanto las manos que le costó encajar la llave antigua en el agujero. Falló en el primer intento. «Cálmese», susurró su tía. Valentina respiró hondo. Lo intentó de nuevo. Esta vez la llave entró suavemente. Giró. El clic mecánico sonó muy satisfactorio. El señor Hoffman sacó una caja larga de metal plateado. La caja no era muy grande, pero era pesada. «Las acompañaré a la sala de lectura privada», dijo el señor Hoffman. Las llevó a una pequeña habitación sin ventanas con solo un escritorio y 2 sillas. Puso la caja sobre el escritorio. «Cuando terminen, presionen el timbre de la pared», dijo, y salió cerrando la puerta. La puerta se cerró con un siseo, encerrándolas en un silencio total. El reloj de pared marcaba las 8:56. «Rápido, señorita», urgió la señora Carmen. Valentina abrió la tapa de la caja de metal. Dentro no había lingotes de oro ni joyas. Estaba llena de documentos, archivos, algunas cintas de casete de audio antiguas y una memoria USB. «¿Qué es todo esto?», preguntó Valentina. Le temblaban las manos. «Eso», dijo la señora Carmen con los ojos brillantes, «es nuestra munición». Valentina cogió el archivo que estaba encima. En la portada estaba escrito, «Para Valentina». Era la letra de su madre. Lo abrió. No era un documento legal, era una carta. «Valentina, hija mía». Valentina empezó a leer. Las lágrimas le nublaron la vista de inmediato. «Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y significa que Ricardo ha mostrado su verdadera cara. No llores. Mamá sabía que esto pasaría. Tu tío es codicioso pero cobarde. Dentro de esta caja está todo lo que lo destruirá. Pruebas de transferencias de fondos, grabaciones de cuando me chantajeó, y todos los detalles de sus crímenes empresariales. Mamá los ha estado reuniendo durante años. Úsalo. No dejes que gane. Te quiero». Ella lo sabía. Susurró Valentina. Las lágrimas cayeron sobre la carta. Lo sabía todo este tiempo. «Mire lo demás también», urgió la señora Carmen. Valentina abrió el segundo archivo. Era exactamente como había dicho la señora Carmen. Copias de transferencias bancarias, documentos de identidad falsos y la pequeña memoria USB. «Es esto», dijo la señora Carmen, «la prueba de la verdadera identidad de Alejandro. Y esto», cogió el USB. «Lo grabé yo misma. La conversación de cuando Ricardo contrató a Alejandro. Eran exactamente las 9 en punto. Lo habían encontrado todo. La justicia estaba en sus manos. De repente, la puerta de la sala de lectura se abrió con un zumbido. Valentina y la señora Carmen levantaron la cabeza sobresaltadas. Pensaron que sería el señor Hoffman. No lo era. Alejandro estaba en el umbral. Su traje estaba impecable y su pelo perfecto. No parecía enfadado ni desconcertado. Estaba sonriendo. Era exactamente esa misma sonrisa amable y encantadora que fingía. La sonrisa que Valentina había confundido con amor. «Cariño», dijo Alejandro en un tono suave. «No hacía falta que bajaras hasta aquí. ¿Creías que iba a ser tan fácil?» Valentina y la señora Carmen se quedaron heladas. En el pasillo, detrás de Alejandro, estaba el tío Ricardo sonriendo con malicia de oreja a oreja, y junto a Ricardo estaba el señor Hoffman con expresión sumisa. Y junto al señor Hoffman había un hombre mayor de aspecto muy autoritario. Valentina supuso que sería el director del banco. El hombre habló. Su rostro era frío y sin emociones. «Señorita Valentina», dijo el director del banco en un inglés perfecto. «Lamentablemente, ha llegado un paso tarde. Esta caja y todo su contenido han sido congelados temporalmente por solicitud urgente de su marido, el señor Alejandro Martínez, en virtud de su poder notarial matrimonial legal.
Los documentos se presentaron hace 30 minutos. El tío Ricardo soltó una risita. Se acabó el juego, Valentina, dijo. Dame la caja. El silencio en la sala de lectura de la bóveda era pesado y letal. El aire frío y seco ahora se sentía sofocante. Valentina miró al hombre que había amado, al hombre cuyo rostro adoraba cada mañana, Alejandro. Ahora ya no fingía calidez. Esa sonrisa era fría, ebria de victoria y cruel. Ese hombre era un extraño. Cariño, dijo Alejandro de nuevo, entrando en la pequeña habitación. El tío Ricardo y el hombre que Valentina supuso que era el director Müller, junto con el sumiso señor Hoffman, estaban en el pasillo trasero bloqueando la salida. ¿Podrías haberte ahorrado la molestia de bajar hasta aquí? ¿Creías que iba a ser tan fácil? Valentina agarró con fuerza el borde de la caja de metal. La carta de su madre todavía estaba en su mano. El tío Ricardo se rió. Una risa ronca llena de satisfacción. Basta ya, Valentina. Deja de montar un drama. Has perdido. Eres igual que tu estúpida madre. Una ira pura y ardiente quemó de repente el miedo de Valentina. Ella no era estúpida. Mamá. Su voz resonó en la estrecha habitación. Mamá lo sabía. Sabía lo podrido que estabas, tío. Basta. La voz del director Müller cortó tajantemente. Dio un paso adelante. Había impaciencia en su rostro. Era un banquero suizo. No tenía tiempo para melodramas familiares. Señorita Valentina, se lo repito. Hace 30 minutos, su marido, el señor Alejandro Martínez, presentó un poder notarial matrimonial firmado por usted con validez legal, que le otorga plenos poderes sobre todos sus activos. Eso tiene que ser falso, dijo Valentina. No recordaba haber firmado un documento así. Ah, es real, cariño, dijo Alejandro. Es uno del montón de documentos que firmaste en la oficina del abogado antes de venir de luna de miel. Seguro de viaje, documentos de visado. No los leíste con atención, ¿verdad? Valentina sintió náuseas. Recordó ese día. Estaba tan feliz y tan ocupada con los preparativos. Habría firmado cualquier cosa que Alejandro le pusiera delante. Esto está bajo jurisdicción suiza, señora, continuó el director Müller. Los documentos son legales. El banco no tiene más remedio que cumplir. Ahora el contenido de esta caja queda congelado temporalmente a petición suya. No puede sacar nada de esta habitación. Señor Hoffman, recupere la caja. El señor Hoffman se adelantó obedientemente. Extendió la mano para coger la caja con las pruebas. ¡No!, gritó la señora Carmen. Era la primera vez que la señora Carmen gritaba. Todo este tiempo había estado tensa pero tranquila. Ahora sus ojos brillaban. Fue un movimiento muy rápido para una mujer de su edad. La señora Carmen no entregó la caja. Agarró el contenido de la caja. Cogió el archivo con la verdadera identidad de Alejandro y la memoria USB, y tiró la caja de metal al suelo. El resto del contenido, cartas viejas y cintas, se esparció. ¿Qué está haciendo?, exclamó el señor Hoffman sorprendido. Alejandro y Ricardo parecieron momentáneamente sorprendidos por el repentino estallido. Ese poder es nulo, siseó la señora Carmen. Tenía la cara roja de ira. No le hablaba a Alejandro ni a Ricardo. Miraba directamente a los ojos del director Müller. El poder fue firmado con el nombre de Alejandro Martínez, dijo la señora Carmen con voz temblorosa por la emoción. Ese poder es papel mojado, porque el nombre de ese hombre, señaló a Alejandro con un dedo tembloroso. No es Alejandro Martínez. La atmósfera se volvió extremadamente tensa. Alejandro soltó una risita. Director Müller, como puede ver, esta anciana no está en sus cabales. Está obsesionada con mi mujer. Ricardo intervino. Es una ex empleada doméstica a la que despedimos por robar. Arréstenla simplemente. ¡Mentiroso!, gritó Valentina. ¡Cállate, Valentina!, gruñó Alejandro. Su máscara comenzaba a agrietarse. Su paciencia se estaba agotando. No me voy a callar. Valentina se puso ahora junto a la señora Carmen. Usted, director Müller. Usted es banquero. La reputación lo es todo, ¿no? ¿No es así? ¿Qué pasará con la reputación de su banco cuando el mundo sepa que ayudaron a un fugitivo internacional, un estafador y un asesino a robar los activos de una víctima? Los ojos de Müller se entrecerraron. Las palabras asesino y fugitivo internacional le incomodaban. ¿Tiene pruebas de estas graves acusaciones?, preguntó Müller con voz gélida. Las tengo, dijo la señora Carmen. Tiró el archivo con la identidad de Alejandro sobre la mesa del pasillo. Ábralo. Mire la página 5. Es un cartel de búsqueda de la Interpol. Müller miró el archivo y luego miró a Alejandro. Alejandro seguía sonriendo, pero tenía la comisura de los labios rígida. Ridículo.
Esto es difamación, dijo Alejandro. Entonces, no le importará que el director lo compruebe, ¿verdad? Provocó Valentina. Era el momento decisivo. Müller estaba en una encrucijada. Podía ignorarlo y echar a Valentina, poniéndose del lado del cliente influyente apoyado por Ricardo, o podía comprobar el archivo. Si lo ignoraba y Valentina tenía razón, el banco estaría acabado. Con un suspiro de irritación, Müller cogió el archivo. No quería parecer que obedecía dócilmente. Este es un procedimiento inusual. Solo quiero terminar con este desastre. Abrió el archivo. Pasó las páginas rápidamente. Su ojo entrenado escaneó los documentos. Se detuvo en la página 5. Valentina observó su rostro. Fue muy sutil. Una ceja se levantó ligeramente. Su mandíbula se tensó. Vio la foto del cartel de búsqueda y miró a Alejandro. Miró fijamente a Alejandro durante bastante tiempo. La foto no mentía. Era otro nombre, pero claramente era Alejandro. Un hombre buscado en Europa del Este por fraude en serie. Esto es. Müller se aclaró la garganta. Interesante. Es un montaje, dijo Alejandro rápidamente. Su tono de voz subió ligeramente. Está claro que alguien ha decidido tenderme una trampa. Hoy en día la tecnología deepfake es muy sofisticada. Esa foto es falsa. ¿De verdad? Dijo Müller. Entonces, ¿qué me dice de esto? Señaló otro archivo en la pantalla. Copia de transferencias desde una cuenta offshore a nombre de Ricardo García a una cuenta en las Islas Caimán vinculada a Milo Escolar. El primer pago fue hace 6 meses. El segundo pago fue el día después de la boda de la señorita Valentina. El tío Ricardo aspiró aire. Yo no sé nada. Eso es. Solo un pago de negocios normal. ¿Qué negocio, tío? Preguntó Valentina. ¿El negocio del asesinato por encargo? Ponga la grabación, dijo la señora Carmen en voz baja. El nombre del archivo de audio era La Orden. El señor Hoffman miró a Müller, y Müller asintió brevemente. Hoffman hizo clic en el archivo. El silencio de la habitación se rompió con el sonido de la estática, seguido por la voz del tío Ricardo que Valentina conocía también, una voz ronca e impaciente, grabada en secreto. No me importa qué método uses. Alejandro o Milos o lo que sea, ya he pagado la mitad. Cásate con ella y haz que firme todos los poderes en Suiza. Quiero liquidar todos los activos para la semana que viene. Entonces se oyó la voz fría y profesional de Alejandro. Yo me encargaré. La cláusula matrimonial ya ha entrado en vigor. Después de que firme el poder y transfiera los activos, ¿qué hacemos con la niñata? El corazón de Valentina latía tan fuerte que le dolía. Apretó la mano de la señora Carmen por debajo de la mesa. Se oyó la risa de Ricardo. Una risa que heló la sangre de Valentina. Esa niñata. Se parece demasiado a su madre. Hace demasiadas preguntas. Dejaste de ella. Un accidente en la luna de miel. Que se caiga de una montaña o se ahogue en un lago. No me importa. Haz que parezca trágico. Igual que con su madre. La grabación terminó. Nadie habló. La terrible risa de Ricardo parecía seguir flotando en el aire. Valentina miró a su tío. Ricardo ya no sudaba. Su cara estaba blanca como el papel y miraba con terror el ordenador portátil. En el lado opuesto, Alejandro cerró lentamente los ojos. Respiró hondo. Cuando abrió los ojos, todo fingimiento había desaparecido. La sonrisa se había ido. Su hermoso rostro se había transformado ahora en una máscara de odio frío y letal. Sabía que el juego había terminado. El director Müller miró a los dos hombres con repugnancia. «Caballeros, esto es falso», gritó Ricardo saltando de repente de la silla. «Todo es un montaje. Esa vieja me ha tendido una trampa. Es cosa de Valentina. Ellas. Müller ni siquiera lo miró. Presionó silenciosamente un botón debajo de la mesa. Era la alarma silenciosa. Alejandro no entró en pánico como Ricardo. Se movió con una velocidad aterradora. No gritó. Ni siquiera intentó huir. Con un solo movimiento fluido, saltó de la silla, cruzó la mesa dándole una patada al portátil y se abalanzó sobre Valentina. «Señorita Valentina», gritó la señora Carmen. Alejandro agarró a Valentina, la sacó de la silla y le rodeó el cuello con el brazo. Valentina jadeó sin poder respirar. En un instante, Alejandro sacó algo de dentro de su chaqueta. No era una pistola, sino una navaja plegable pequeña y afilada. Puso la punta de la navaja en el cuello de Valentina, justo debajo de la barbilla. «Que nadie se mueva», siseó Alejandro. Su voz ya no era suave, era áspera, mezclada con un fuerte acento de Europa del Este.
la voz del verdadero Milo Escolar. Los dos guardias de seguridad en la puerta desenfundaron sus pistolas. «¡Suéltala! ¡Ahora mismo!» «¡Atrás!», gritó Alejandro arrastrando a Valentina hacia la pared de cristal. «¡Atrás! ¡Oh!», le cortó el cuello. Valentina sentía la punta fría de la navaja presionando su piel. Temblaba tanto que no le salía la voz. «Alejandro, no lo hagas», dijo Ricardo temblando de miedo. Müller levantó la mano indicando a los guardias que no dispararan. «Cálmese, señor Kolar. Podemos solucionarlo hablando». «No hay nada de qué hablar», gruñó Alejandro. «Tened un coche preparado ahora mismo. Despejad el camino hasta el aeropuerto». Ricardo comprendió la situación. Vio a los guardias de seguridad concentrados en Alejandro. Vio la puerta entreabierta. El cobarde vio una oportunidad para escapar. «¡Ayuda!», gritó Ricardo levantando las manos en señal de rendición. «Por favor, no me hagan daño. No tengo nada que ver con este tipo. Me engañó. Yo también soy una víctima. Atrapadle a él». Alejandro, que aún sujetaba a Valentina, miró hacia atrás a Ricardo. En su rostro se mostraba un asco extremo. «Cobarde bastardo», siseó Alejandro. «Rata avariciosa. Yo no sé nada», gimoteó Ricardo retrocediendo hacia la puerta. «¿Pensabas que iba a ir a la cárcel yo solo?», rugió Alejandro. Sus ojos ardían de ira. «Tú me ordenaste matar a su madre. Tú planeaste todo esto. Fue una confesión pública. Delante del banquero, delante de los guardias, delante de Valentina». Debido a la ira ciega contra Ricardo, la fuerza con la que Alejandro estrangulaba a Valentina se aflojó muy levemente. Solo un poco. La señora Carmen, que había estado callada hasta entonces, no desaprovechó esa oportunidad. Cogió una pesada jarra de agua de cristal que había sobre la mesa y con toda la fuerza que le quedaba, golpeó la mano de Alejandro que sostenía la navaja. ¡Cling! La navaja cayó. Alejandro gritó de dolor. En ese momento, Valentina también cargó todo su peso y pisó con fuerza el empeine de Alejandro con sus zapatillas deportivas y le dio un codazo en el plexo solar. Alejandro la soltó. Valentina cayó hacia adelante. Al momento siguiente, los dos guardias de seguridad se abalanzaron. Embistieron a Alejandro como toros, empujándolo contra la pared de cristal. Hubo un gran golpe. El cristal se agrietó, pero no se rompió. Alejandro resistió ferozmente, pero estaba en inferioridad numérica. En 10 segundos estaba en el suelo boca abajo. Manos esposadas a la espalda. Al ver todo eso, Ricardo se desmayó en el umbral. Valentina jadeaba en el suelo, tocándose el cuello. Tenía un pequeño corte, pero estaba viva. La señora Carmen la abrazó de inmediato. «Se acabó, señorita Valentina», susurró la señora Carmen. Le temblaba la voz. «Se acabó». Valentina miró al otro lado de la habitación. Estaban sentando a Alejandro a la fuerza en una silla. Tenía la cara magullada y llena de odio. Estaba mirando fijamente a Valentina. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Esta vez no eran solo guardias de seguridad. La policía suiza, fuertemente armada, irrumpió. Policías suizos con uniformes azul oscuro llenaron la sala de reuniones en un instante. La situación caótica y violenta fue controlada en un abrir y cerrar de ojos por una fría profesionalidad. 3 policías se acercaron inmediatamente a Alejandro, que estaba inmovilizado por los guardias del banco. Otros 2 policías fueron a donde estaba Ricardo desmayado. Le comprobaron el pulso y lo esposaron a pesar de estar inconsciente. Valentina seguía sentada en el suelo apoyada en la pared. Todo su cuerpo temblaba como una hoja. Le escocía la zona del cuello donde la había rozado la navaja. La señora Carmen se arrodilló frente a ella. Con una mano sostenía fuerte la de Valentina. Con la otra apartó suavemente el pelo de Valentina para comprobar la herida. «Es solo un rasguño, señorita», susurró la señora Carmen con voz temblorosa por el alivio. «Es solo un rasguño». Una agente de policía se acercó a ellas. Habló suavemente en alemán y luego cambió a un inglés rígido. «Señora, ahora está a salvo. ¿Está herida? ¿Llamamos a una ambulancia?» «Yo. Estoy bien», susurró Valentina. «Solo es un rasguño». El director Müller, con el rostro pálido y rígido por la ira, explicaba rápidamente la situación al policía que parecía estar al mando. Señaló el portátil del señor Hoffman a Alejandro y a Ricardo uno por uno. Intentaba desesperadamente controlar la situación dentro del banco. «La reputación lo es todo. Coja el archivo de grabación», le dijo Valentina en voz baja a la señora Carmen. «No deje que se lo lleven». Pero la señora Carmen ya se estaba moviendo. Sacó la memoria USB del portátil y la apretó en su mano. Cuando el policía se acercó, la señora Carmen se la entregó.
Esta es la prueba, dijo en español, y señalando el USB, añadió en un inglés torpe. Evidence. Recording. Murder. El policía lo tomó en serio. Metió el USB en una bolsa de pruebas transparente. Alejandro ya no se resistía. Simplemente estaba sentado en la silla. La máscara de hombre guapo había desaparecido y se revelaba el verdadero rostro de Milos Kolar. Ese rostro era frío, vacío y calculador. Miraba al suelo, como si estuviera calculando mentalmente su condena. Era un profesional que había fallado en su misión. Por otro lado, en cuanto los paramédicos despertaron a Ricardo con unas sales de olor fuerte, este gritó. «¡Soy una víctima! ¡Me han tendido una trampa!», gritó. Al ver las esposas en sus muñecas, sus ojos casi se salen de sus órbitas. «Valentina, diles algo. Todo es mentira. La grabación es un montaje». Valentina miró a su tío. Familia de su misma sangre. El hombre que había ordenado matarlas a ella y a su madre. No sentía nada más que una fría repugnancia. «Lleváoslo», dijo brevemente el comandante de policía. Los policías arrastraron fuera de la habitación a Ricardo, que pataleaba y lloraba como un niño. Luego se acercaron a Alejandro. «Milos Kolar», dijo el comandante. «Queda detenido por intento de asesinato, fraude, falsificación de identidad y por orden de búsqueda de la Interpol». Alejandro se levantó. No dijo ni una palabra. Caminó entre los policías con la espalda recta. Al pasar junto a Valentina, se detuvo un momento. Giró la cabeza y miró a Valentina. No era una mirada de odio. Tampoco de amor o arrepentimiento. Era la mirada más terrible. Una mirada vacía, como si Valentina no fuera un ser humano, sino simplemente un trabajo fallido. Una mirada que decía que ella era solo un número que había que dejar como deuda en el libro de contabilidad y pasar página. Valentina le sostuvo la mirada. No evitó sus ojos. Ya no dejaría que este hombre le diera miedo. Miró esos ojos hasta que Alejandro apartó la vista primero y salió de la habitación. Después de que se fueran, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Solo quedaban Valentina, la señora Carmen, el director Müller, el señor Hoffman y algunos policías. «Señorita Valentina», dijo el director Müller. Su voz sonaba agotada. Se acercó a Valentina, en nombre del Banco Bontobel. «No sé qué palabras de consuelo ofrecerle por lo que ha pasado hoy». «Su consuelo no devolverá la vida a mi madre», dijo Valentina con frialdad. El rostro de Müller se tensó por un momento. Pero se contuvo. «Es cierto, pero cooperaremos totalmente con las autoridades. El señor Hoffman testificará que Alejandro Martínez, o mejor dicho Kolar, obtuvo el poder de manera fraudulenta. El poder será anulado inmediatamente». Hizo un gesto hacia el señor Hoffman, que estaba temblando. «Sus activos», continuó Müller. «La herencia de su madre está completamente a salvo. La trasladaremos a una nueva cuenta con el máximo nivel de seguridad. Nadie podrá tocarla, excepto usted». «¿Y usted?», dijo Valentina mirando al director del banco directamente a los ojos. «¿Testificará también que estuvo a punto de entregar mis activos a un asesino?» Müller tragó saliva. «Yo. Testificaré que detecté una amenaza de fraude y cooperé con la policía para atrapar al culpable. Nuestro banco es seguro, señora». Valentina sabía que el banquero intentaría protegerse, pero ya no importaba. «Quiero liquidar todos los activos de mi madre», dijo Valentina. Se sorprendió a sí misma de lo firme que sonaba su voz. «Voy a sacar todo de este banco. Voy a cerrar la cuenta». Los ojos de Müller se abrieron con terror. Perder a un cliente de gran capital de esta manera era fatal para la reputación. «Señora, por favor, podemos volver a discutirlo. Voy a sacarlo todo», repitió Valentina. «Y se lo contaré a cualquiera que me pregunte por esta historia». Müller asintió derrotado. «Haremos lo que desee. Le ayudaremos a transferir la totalidad de los fondos a la entidad que designe». La mujer policía regresó. «Señora, para la declaración formal tenemos que llevarlas a usted y a esta señora», señaló a la señora Carmen. «A la comisaría. Les garantizaremos su seguridad». Valentina asintió. Intentó levantarse, pero sus piernas aún temblaban. La señora Carmen la ayudó a sostenerse. Salieron de la sala de reuniones. Pasaron junto al señor Hoffman, que tenía la cabeza gacha por la vergüenza, y al director Müller, que parecía alguien que acababa de perder millones de francos. Fueron escoltadas fuera del banco a través del ascensor privado. La puerta del vestíbulo de la planta baja se abrió, y Valentina respiró el aire fresco y frío de Suiza por primera vez como una mujer libre. Al otro lado de la calle, la puerta de un furgón policial se estaba cerrando. Valentina pudo vislumbrar la cabeza gacha de Alejandro en el asiento trasero, y a su lado,
a Ricardo mirando fijamente por la ventana. La puerta del furgón se cerró de golpe. El karma había comenzado. Se acabó. Señorita Valentina, susurró de nuevo su tía. Valentina se apoyó en el hombro de la anciana que le había salvado la vida 2 veces. No, respondió Valentina. Ahora empieza.